De los Hechos de los Apóstoles, cuando empezaron a prohibir a los apóstoles a predicar de la experiencia que habían vivido con Jesús, es ahí cuando le responde: hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Primero la obediencia está aquí, ¿sobre qué? O la obediencia, ¿a quién debemos? A Dios. Pero ¿cómo obedecemos? ¿O cómo sabemos lo que Dios me está pidiendo? Pueden mencionar algunos. ¿Cómo sé que Dios me habla? ¿Cómo sé que Dios me está exigiendo esto? En el Evangelio de San Juan nos dice: el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Dios no está en una competencia de querer ser el primero, de querer ser el que está más alto, o de querer estar en el primer lugar. No, Dios no viene a imponer, Dios viene a proponer. Nosotros sabemos que sin Dios no podemos existir. Dios es el que nos da la gracia de respirar, de ver el clarear de nuevo amanecer. Y por tanto, Dios tiene que estar en el primer lugar. Dios debe ocupar valga la redundancia, un lugar especial en mi vida. Si yo digo que creo en Dios, tengo que intentar conocerle. No solo creer, sino hay que conocer. Porque cuando tú conoces, te apasionas, te enamoras y quieres permanecer más tiempo al lado de Él. Hay momentos que no escuchamos lo que Dios nos pide, pero en medio de eso tú abres tu corazón y dices: Señor, yo quiero creer en ti. Señor, quiero que en el lugar principal de mi vida estés tú y nadie más. El que viene de lo alto está por encima de todo. Da testimonio de lo que ha visto y oído. Los apóstoles fueron a dar testimonio de lo que vivieron con Jesús, porque fueron testigos de la multiplicación de los panes. Fueron testigos cuando expulsó los demonios, curó a los enfermos. Ellos van a dar testimonio de lo que vieron, cómo resucitó a Lázaro. Ellos van a dar testimonio cómo Jesús pasó el suplicio, que fue condenado, crucificado, pero que resucitó. Eso van a anunciar. No van a inventar nada. Van a anunciar lo que han vivido, lo que han experimentado y lo que han visto. Vieron a Jesús resucitado cuando se presentó y dijo: la paz esté con ustedes. Dijo: un fantasma no tiene carne, no tiene hueso, soy yo. Los apóstoles eso van a anunciar. Nosotros, cuando vivimos la experiencia del encuentro con Dios, eso vas a comunicar. No vas a comunicar otra cosa. No vas a inventar, ¿o sí? No, tú no inventas el Evangelio. Tú no hablas de lo que no has vivido. Porque una cosa es ver por videos, por fotos. Cuando sabes escuchar a Dios, cuando has vivido la experiencia del sacramento de la confesión y has sentido el abrazo de Dios, cuando en la Eucaristía Dominical has vivido el encuentro maravilloso de no solo venir a escuchar, sino ser parte donde recibes el cuerpo, la sangre de Cristo, eso vas a comunicar a tus hijos en tu hogar, en tu trabajo, y eres el que anuncias, hablas de las cosas de Dios. En el hogar hoy hablamos de las cosas del mundo,
pero no hablamos de las cosas de Dios. Y cuando nosotros en el hogar hablamos de Dios, cuando hablamos de los mandamientos, mis hermanos, sería vergonzoso de un cristiano que no sepa los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y los sacramentos. ¿Cómo una persona puede ir a confesar si no sabe los 15 mandamientos? Hace una confesión mala. Alguien decía: padre, yo quiero ser padrino, me han pedido ser padrino. Y yo de broma le dije: a ver, dime los 10 mandamientos. Uy, padre, no sé. Pero no seas cínico, ¿cómo puedes ser padrino si no sabes los 10 mandamientos? ¿Qué vas a enseñar a tus hijos? ¿Cuántos el día del bautismo, cuando el sacerdote les pregunta, prometen educar en la fe a sus hijos? Sí, padre. Dice: uy, ni siquiera santiguar saben, peor van a educar en la fe a sus hijos. No hablamos de las cosas de Dios, hablamos de las cosas del mundo. Hablas de la vida, de la historia, de la comadre, de la vecina, pero no hablamos de Dios. ¿Ustedes rezan el Santo Rosario en familia? ¿Hacemos la oración? Hoy vivimos hablando de las cosas de este mundo. Hablas de dinero, hablas cómo invertir, cómo multiplicar el dinero, cómo hacer el negocio, pero nadie te habla cómo prepararnos para la muerte. Nadie nos habla cómo prepararnos para después de este mundo terrenal ir al cielo. No hablamos de las cosas. Por eso nos dice aquí: el que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Hoy muchos no aceptamos el testimonio de Dios. No aceptamos el testimonio del Evangelio. No aceptamos los mandamientos. Hoy Dios quiere tocar para escribir los mandamientos en tu corazón. Pero tu corazón está una piedra, duro como una piedra. Bueno, la piedra al menos se puede rayar, ¿verdad? Pero está más duro que el caparacho de la tortuga, eso no se puede rayar. Así están algunos corazones. No quieres entender las cosas de Dios. ¿Cuántas personas todos los días escuchan la misa por la radio aquí en la isla? Siquiera por lo menos unos 300, 400 personas van a escuchar por la radio. Espero no equivocarme, perdón. Pero ¿cuántos de todos estos andan vegetando y no pisan una iglesia? ¿O cuántos escuchan pero no cambian? Estamos duros para entender las cosas del cielo, las cosas de Dios. Yo sé que para muchos hablar de Dios es aburrido. Hablar de los mandamientos, nos aburre. Pero hablar del capítulo de la telenovela, eso nos entretiene, ¿verdad? Hoy leer la Sagrada Escritura nos da sueño. Pero ver una película en Netflix no nos da sueño. Está bien ver películas, ir de paseo, reunir en familia, ir al cine, ir a tomar un café con sus amigos, con sus amigas. Está bien salir un fin de semana. Son pasajeros todos esos acontecimientos. En mi corazón debe estar primero Dios. Por eso ustedes que son pelucones, peluconas, que se van por Miami, por Las Vegas, que van al continente, vayan, bronceen, vayan a la playa, vayan donde tengan que ir, pero busquen una iglesia, vayan a la misa. Si tanto no quieren confesar con el párroco de su pueblo, de su parroquia, busquen un sacerdote, pero confiésense. Si tanto les cae mal el párroco, busca otra parroquia, pero anda, acércate a Dios. Oren en familia,
Hablen de Dios. Hoy, mis hermanos, ¿cómo podemos hablar de las cosas de Dios si los padres mismos no saben dónde están parados? A ver ustedes, aquí les voy a preguntar, aquí no hay un niño, dos niños creo que hay, aquí están todos, la mayoría, pasan de los 60 años, o me equivoco, bueno, algunos por ahí están medios jóvenes, no me lanzarán con las bancas, pero vamos, la mayoría está pasando los 60 años. A ver, ¿cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. ¿Por acá? Y si yo digo que son 6, ¿por qué dicen que son 10? ¿Pero por qué? Yo puedo decir porque son 6. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Segundo, ya como la tortuga van para atrás. Segundo mandamiento, no jurar el santo nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, dirán bien, no me quitarán la paz. Santificar las fiestas. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, no robar. Octavo, Dios mío santo, como que ya se van muriendo ya. Octavo, ¿ese no es el octavo? Es el sexto, es no fornicar, no cometer actos impuros. Dios mío santo. Así ya empiezan a pelear, solo por los mandamientos ya van a empezar ahí a mechonearse los esposos. Y yo no les voy a decir, porque aquí la mayoría ya pasan los 60 años. ¿Cómo enseñan a sus hijos, a sus nietos? Ay, me olvidé, dice, de comer si no se olvida, ¿no? A ver, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Dios mío. Voy a respirar profundamente para no lanzarles con el micrófono. O participar de la Eucaristía, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Pero soy católica, padre. No, ese es el quinto. ¿Cómo entonces enseñan a sus hijos a ver, a sus nietos? Señor, dame paciencia. Hoy tienen tarea, antes de ir a dormir, ir a revisar los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. ¿Cuántos son los sacramentos? ¿Cuántos se almorzaron? 7, pero si les pregunto cuánto vale la cava de cerveza, ahí sí me dicen en coro, ¿no? ¿Cuál es el primer sacramento? Bautismo. Segundo, confirmación. Tercero, Eucaristía. Cuarto, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué hago? Penitencia. Siguiente. Es el penúltimo. Unción de los enfermos. Orden sacerdotal y matrimonio. Algo por ahí como que intentan salvarse. ¿Qué haremos? A ver, usted mismo responda. ¿Qué haremos? Mejor no voy a decir nada.
Mis hermanos, hoy nos falta hablar de las cosas de Dios, pero la historia de los vecinos del barrio sí saben todo, ¿no es cierto? Hoy, mis hermanos, en el hogar, hablemos de la santidad, hablemos del amor a la Eucaristía, del amor a la penitencia, hablemos del amor a la oración. Hoy nos falta hablar de las cosas del cielo, de las cosas de Dios. Lamentablemente en los hogares, tan vacío está Dios, o tan vacío están nuestros corazones de Dios, que no tenemos nada que ofrecer. A los hijos, a los nietos les envían cursos de guitarra, deporte, y todo lo que hay está en todo su derecho. ¿Por qué así también? Al menos no envías a la catequesis todos los sábados. Hoy los padres no enseñan a santiguar a sus hijos, no enseñan a pedir la bendición. ¿Cómo hay que pedir la bendición? Yo no sé si dan la bendición de Dios o la bendición del diablo. Que Dios te bendiga, hijo, dice. No sé si sufre de Parkinson. Hoy nosotros, porque no hablamos de Dios, sus hijos ya no tienen temor de Él. Ya no tienen temor de faltar el respeto y de ir contra el cuarto mandamiento de honrar padre y madre. Porque no hablamos de Dios, hoy no les da cargo de conciencia cometer adulterio y vivir deseando las cosas del prójimo, la mujer del prójimo, hombres y mujeres. Porque no hablamos de las cosas de Dios. No cuidas la dignidad de las personas y no respetas el matrimonio, no respetas la familia, no respetamos la vida. Porque no hablamos de las cosas de Dios y no damos testimonio de lo que vivimos. Somos cristianos muy aburridos, amargados, que al final termina siendo protestante barato que persigue y ataca a la iglesia. Hoy, porque no hablamos de las cosas de Dios, tus hijos somos, o todos somos analfabetos cristianamente. Somos analfabetos de acercarnos a Dios, de escuchar, para anunciar lo que vives. Si tú vives el amor, la fidelidad en tu matrimonio, no tienes que explicar esto es el amor, esta es la familia. Tu vida tiene que anunciar. Y tus hijos hablan lo que ven. Mis papás se respetan, se quieren. Eso hablan entre los compañeros. Pero qué feo escuchar a los hijos que dicen, mis papás pelean, mis papás se gritan. Mi mamá le ofende a mi mamá, mi mamá le ofende a mi papá, o mi papá a mi mamá. Hay hijos que dicen, mis papás eran los héroes, pero me han causado una gran decepción. Hoy nosotros, porque no hablamos de las cosas de Dios, vivimos hablando de las cosas de este mundo. ¿Y cuántos católicos? ¿Por qué la iglesia no se actualiza? ¿Por qué la iglesia no está en sintonía con la sociedad? ¿O por qué la iglesia no acepta lo que la sociedad nos ofrece? Es que ya tiene que actualizar. Mis hermanos, el evangelio han pasado ya más de 2000 años y sigue siendo actual, presente. Hoy no tenemos por qué inventarnos otro evangelio, no hay por qué inventarnos pendejadas, hay que creer en Cristo, hay que profundizar el evangelio, hay que acoger en el corazón y hay que vivirla. Hoy padres, abuelos, tan vacío estamos de Dios, que no tienes nada que ofrecer. Y lamentablemente tus hijos, tus nietos se aburren estar en la casa. No les llena ir a misa, no les llena que les hables de Dios y buscan placeres momentáneos.
que supuestamente, entre comillas, les llena la droga, el alcohol, la prostitución, la pornografía, y viven esclavos de eso. Hoy es normal hablar de infidelidad. Cuando se reúnen en el grupo de amigos, compañeros de trabajo, hablan de mujeres, hablan de hombres, hablan de prostíbulos, hablan de moteles, hablan de quintas, hablan de todo, pero nadie habla del Evangelio, nadie habla de los mandamientos, nadie habla de los sacramentos, nadie habla de cómo ir a vivir 5 minutos frente al Santísimo, nadie te habla cómo vivir un retiro, nadie te habla cómo leer la Sagrada Escritura, nadie te habla cómo ir a la Eucaristía preparados para llenar cada domingo al menos. Mis hermanos, todos los días participan de la Eucaristía, todos los días escuchan la Eucaristía, pero a veces no cambiamos. Hoy escuchas la misa todos los días. Ay, qué lindo que habló el Padre, dice. ¿Qué dijo? No sé. A ustedes que vienen los jueves, no quiero atacarles. Espero que con la misma alegría vayas a anunciar y dices, yo recibí a Cristo, vengo trayendo la paz a mi hogar. Aunque por ahí está el demonio esperando en la puerta, pero tú dices, quítate demonio, vengo en paz, en alegría. Pero ¿de qué sirve que tú vengas a misa y aquí pisas el cielo? Amén, Padre. Y a Dios la dejas encerrando aquí en la iglesia. Y en el camino a tu casa, en vez de pedir a Dios que sea tu compañero, le llamas al diablo que sea tu compañero. Y llegas molesto, aburrido, amargado, pateando la puerta, exigiendo. ¿Qué llevas a anunciar? Nada. Por eso, ¿cuántos padres, padrinos deberían hacer su mea culpa? Porque el día del bautismo ustedes dijeron, sí, prometo, Padre, cuando les preguntó, ¿prometen educar en la fe? Sí, Padre, pero si no lo han hecho deberían dar cargo de conciencia, si es que tienen conciencia, porque algunos ni eso tienen. Hoy muchas personas se acercan a confesar para descargar su conciencia, mas no una actitud de arrepentimiento. Por eso nos dice, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Hablas con autoridad, hablas con seguridad, hablas convencido de lo que crees, convencido de lo que vives. Pero si nosotros estamos dudando, si nosotros mismos estamos, la palabra, inseguros, ¿cómo vamos a llegar al corazón de las otras personas? Hoy no hablamos con seguridad, no hablamos con autenticidad. A veces hablamos inseguros, indecisos, y tus hijos ya no te creen. Muchos dirán, no, yo padre no soy bueno para hablar. Está bien, pero que tus obras hablen. Ustedes padres, ¿han invitado a sus hijos a ir a misa, a rezar? Espero que sí. Muchos padres enseñan a sus hijos a rezar. Muchos enseñan a santiguar los alimentos antes de almorzar, desayunar, cenar. Bonito. Pero algunos, nada. Aquí nos dice a continuación, el Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de Él. Cuando ustedes están enojados, ¿quieren ver a esa persona o no? A ver, cuando se pelean los esposos, a ver, ya no vamos a ir tan lejos. A ver, cuando se pelean ustedes, los esposos, ¿le quieres ver o no le quieres ver a él o a ella? No, ¿verdad? Porque no duermen juntos. Uy, se hacen forasteros, ¿verdad? Van a morir, a dormir en la sala, otros en el garaje, otros se van a la habitación de sus hijos, porque no quieren ver, porque no se soportan, que cuando están enojados no desayunan, ¿verdad? Y no llevan el almuerzo al trabajo. Pero Dios no es así.
¿Cuántas cosas hemos hecho contra Dios? Pero Él es misericordioso, es paciente. Mis hermanos, pidamos al Señor hablar de las cosas de Él. Pon en el primer lugar a Dios. Pide al Señor que en tu hogar esté Dios. Haz un altar en tu casa. Muchos tienen un bar barato en la sala, pero no tienen un crucifijo, no tienen el cuadro de la Virgen. Pero hay otros que tienen un altarcito. Ahí está el crucifijo, está el cuadro de la Virgen, está San Francisco, San Antonio, que sean advocación de un santo. Y suelen decir: Padre, mire, este es mi altar. Yo aquí escucho la misa todas las noches. Padre, este es mi altar. Otros han dicho: Padre, este lugar es testigo de tantas lágrimas, es testigo de tanto sufrimiento, pero también es testigo de tanta felicidad. Hay muchas personas que dicen: Padre, en este lugar, a las plantas de la Virgen, del crucifijo, he llorado, pero hemos podido resolver los problemas de pareja, de la familia. Mis hermanos, ¿dónde tienen la Sagrada Escritura? Algunos compran la Biblia con filos de oro y lo tienen, no sé, de almohada. ¿Bajo cuántas llaves guardado? Compra un pedestal, pon un lugar bonito. A ver el Evangelio de hoy. Alguien tal vez dice: Padre, no sé leer. No te vamos a culpar. Llama a alguno de tus nietos. A ver, léeme la Biblia, el Evangelio de hoy. A ver, léeme 3 veces, despacio, lento. Tú lo escuchas. Y durante todo el día vamos meditando, reflexionando. Y tú mismo dices: hoy el Señor me habló y me pidió esto. En este día el Señor esto me pide. Pero a veces escuchamos reggaetón, escuchamos músicas, pues baladas, románticas. Y lloramos a veces con la música, ¿verdad? ¿Quién no ha llorado escuchando una música? ¿Sí han llorado ustedes o no? Yo sí he llorado de vez en cuando. Pero también que así se alegre el corazón al escuchar la palabra de Dios. O si dice alguien: nadie, Padre, me quiere ayudar a leer, yo no sé leer la Biblia, pero nadie me quiere ayudar leyendo. Entra a YouTube, la mayoría tiene teléfono, ¿verdad? Y pon Evangelio del día y escuchas. Y así todos los días podemos hablar mientras están comiendo. Hablen: a ver, mira, Dios me dijo esto hoy. Dios me habló de esta manera. Que el Señor nos conceda la gracia acoger su palabra y su mensaje en nuestra vida. Y que Dios sea el autor principal de nuestra vida. Y Dios ocupe el lugar principal y privilegiado en el hogar, en la familia. Así sea.